Hola, hoy vamos a ver el problema 4 del nivel avanzado. Marco tiene una calculadora nueva en la cual puede escribir números de hasta 9 dígitos. Él quiere saber cuál es la diferencia más pequeña posible entre dos enteros de 9 dígitos diferentes. Si solo escribe números en los cuales no repita dígitos y no use el cero. Es decir, él tiene dos números de 9 dígitos. Esos dígitos son del 1 al 9 sin repetirlos y por tanto ahí no está usando el cero. Y si hace la diferencia entre dos diferentes, él quiere saber cuál es la diferencia más pequeña posible. ¿Sí? Coloca dos diferentes porque si no la diferencia más pequeña posible sería el cero. Dentro de las opciones de respuesta tenemos 8, 9, 10, 11 y 19. Veamos un ejemplo. El número de arriba, ¿cierto? Tiene los dígitos del 1 al 9 en las 9 posiciones. Igualmente el que está abajo. Y la diferencia da 20.313. En lo que sigue vamos a considerar las posiciones viéndolas de izquierda a derecha. En ese caso, la primera posición sería el 5 en ambos números. La segunda posición sería el 6 en ambos. La tercera es el 3 en ambos. La cuarta posición en el de arriba es el 8 y en el de abajo es un 7. Y así sucesivamente, digamos, la última en el de arriba es el 7 y en el de abajo es el 4. Para resolver este problema vamos a hacer varias observaciones. La primera de ellas es que si tenemos dos números diferentes y hacemos la resta, entonces en estos dos números debe haber por lo menos una posición de las 8 primeras que tiene dígitos diferentes. Recuerden, de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí una posición donde en estos primeros 8 dígitos, en ambos, hay una posición que tiene dígitos diferentes. La primera de ellas sería eh, la cuarta posición, que aquí tiene el 8, aquí tiene el 7. La quinta posición, que tiene el 1 y el 9. Bueno, la sexta posición tiene de izquierda a derecha, recuerden, es la misma, o sea que esta no me sirve, ¿sí? La séptima y la octava también son diferentes. La última también, pero bueno, no me interesa, digamos, de momento para esta observación, ¿sí? En esta observación dice que de entre las 8 primeras debe haber una diferente. Vamos a ver una justificación, ¿sí? Supongamos que las 8 primeras posiciones son x1, x2 hasta x8 y la última posición es O en la primera forma, como escribimos un número, y que las primeras, en otra forma de escribirlo, las primeras 8 coinciden y la última es P. La primera representación es, la última posición es O y en la que sigue es P. Entonces digamos que esas primeras 8 coinciden. Entonces digamos que en esas primeras 8, para poner un ejemplo, utilizamos números del 1 al 9, pero quitemos uno, o sea, utilizamos todos menos el 4, por ejemplo. Entonces hemos acomodado de aquí hasta acá el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, pues menos el 4, digámoslo así, en un orden. En ese mismo orden lo acomodamos en el segundo. Entonces, ¿qué posición, qué número, o sea, qué número, qué dígito me quedaría sobrando para la última posición? O me quedaría sobrando el 4. Igualmente aquí, me quedaría sobrando el 4. ¿Y eso qué significa? Que si las primeras 8 coinciden, pues realmente toda la expresión coincide, porque solo estamos utilizando 9 dígitos y 9 diferentes, ¿sí? Esto, pues para los que les guste la lógica, es una prueba por contrarrecíproco de lo anterior. Es decir, que si dos de ellos son diferentes, por lo menos uno de las 8 primeras posiciones debe ser diferente. Equivale a que si las primeras 8 son iguales, que realmente los números terminan siendo iguales. Como lo mencionamos ahorita, en el ejemplo anterior del comienzo, tenemos que las posiciones que están en rojo tienen dígitos diferentes, ¿cierto? O sea, los dígitos que están en rojo realmente en esa posición son diferentes. La segunda observación es que la resta entre los dos números por lo menos tiene orden del dígito siguiente al primero que es diferente. Recuerden que estamos analizando de izquierda a derecha, o sea que cuando digo siguiente es el que está a la derecha, ¿no? Porque estamos analizando de izquierda a derecha. Entonces, y a lo más tiene el orden de ese dígito. Veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Para tratar de entender esa observación allí.
Las primeras dos posiciones están ocupadas por el 9 y el 3 en ambos números, y la tercera posición eh, es donde tiene dígitos diferentes. En este caso sería el 8 y el 2. Lo que me está diciendo esto es que tiene orden por lo menos la posición siguiente de la derecha. Noten, en esta posición aparece un 9 y un número diferente de 0. Realmente tiene orden de la tercera posición, ¿sí? O sea, aparece una unidad de 10 allí, ¿cierto? En este caso sería 5. Es decir, ese número tiene unidades, en este caso, de 10 de este que está acá, pero por lo menos lo tendría de este dígito siguiente. Veámoslo en otro ejemplo, que es con el que iniciamos. Digamos que en este caso tenemos que las tres primeras posiciones coinciden, la cuarta no, y noten que aquí en la cuarta posición tenemos dos dígitos consecutivos, dos números consecutivos, el 8 y el 7. Sigue el 1 y el 9, esto hace que la diferencia entre estas posiciones sea la más pequeña posible, y noten que la diferencia tiene orden de la posición que está a la derecha de la primera, que es diferente, ¿sí? Entonces, lo máximo que podría tener es el orden sería justo esa posición, porque si las dos primeras coinciden, pues digamos que al restar se cancelan, ¿sí? Tendría lo máximo sería esa posición, y lo mínimo sería la que está a la derecha, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo quiero tener la diferencia más pequeña posible, entonces debo hacer coincidir las primeras posiciones lo más que pueda, ¿sí? Por ejemplo, miren, en la primera diferencia coincidieron las dos primeras, pero en el que sigue coincidieron las tres primeras. ¿Cuál me dio diferencia mayor? Pues la primera, donde coincidieron menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para poder tener la diferencia más pequeña posible, debo hacer coincidir la mayor cantidad. Pero recuerden que por la observación anterior, una de las 8 primeras debe ser diferente. Entonces voy a dejar esa donde no coincidan, que sea la octava. ¿Eso qué significa? Que los 7 primeros dígitos, o sea, las 7 primeras posiciones, deben coincidir para tener la diferencia más pequeña posible. Teniendo esto presente, digamos que tenemos dos números cuyos primeros 7 dígitos coinciden. ¿Cómo debo hacer para que esa diferencia sea la más pequeña posible? Esta observación nos dice que esos dos dígitos deben ser consecutivos. O sea, los últimos dos, la posición octava y la novena, deben ser dígitos consecutivos para hacer una diferencia más pequeña posible. Veámoslo con un ejemplo. Digamos, aquí tenemos los 7 primeros coinciden y los últimos dos son 8 y 1. Si hacemos la diferencia, me da 63, o sea que una diferencia del orden de la octava posición, ¿sí? En ese caso, da 63. Y noten que 1 y 8 no son dígitos consecutivos, unos consecutivos. Ahora, veamos aquí este otro ejemplo. Tenemos que las 7 primeras coinciden, y en estas dos últimas, eh, pues tengo dos dígitos consecutivos, 5 y 6. Si hacemos la diferencia, me da justo 9. Y así, cualquier par de números que tenga esta propiedad, que tenga que los 7 primeros coincidan y los dos últimos eh, sean dígitos consecutivos, siempre me va a dar la diferencia 9, y tengo que es la menor diferencia posible. O sea que esa menor diferencia es 9, y la respuesta es la opción B. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado de este video y no olviden suscribirse a nuestro canal.